Enki era hijo del gran soberano de Nibiru, Anu. Desde el principio su existencia estuvo marcada por la rivalidad con su hermano Enlil. Enki era el primogénito y por ello se creía merecedor de heredar el trono de Anu. Sin embargo, por ser hijo de la concubina Nanu, la herencia se inclinó a favor de Enlil, hijo de la esposa oficial del soberano. Este hecho fue el inicio de una cruenta rivalidad entre ambos. Sin embargo, Enki era un sabio pacifista, excelente orador, prudente, metódico, al que le gustaba solucionar los problemas por la vía amistosa. La violencia era una opción a la que nunca recurría. Su filosofía era progresista, algo así como un visionario al que le gustaba mejorar la calidad de vida de su entorno para hacer la vida más fácil a sus seres queridos. Enki era un científico y excelente genetista. Entre sus especialidades estaba la ingeniería marítima. Era el dios de las aguas y los mares. Pero cuando llegó a nuestro planeta hace 445.000 años, obtuvo el título del Señor de la Tierra. Enki fue enviado a la Tierra por su padre Anu para ponerle al frente de la llamada Misión Terrestre 1, para que construyera un puerto espacial y toda una infraestructura de ciudades para extraer oro y enviarlo hacia Nibiru. Cuando los mineros Anunnaki se rebelaron durante las extracciones de oro, Enki propuso crear a un Lulu. Lulu significa el mezclado, lo que hoy en día sería un híbrido. Pero en los primeros prototipos de homínidos nacieron hombres deformes, hombres con brazos más largos que piernas, con cráneos deformados y rasgos monstruosos. Experimentó mezclando animales con homínidos. Cuando por fin dieron con un prototipo saludable, estos carecían de capacidad mental para siquiera utilizar correctamente las herramientas. Fue un proceso complejo en el que Enki quería perfeccionar su creación. Poco a poco, Enki se encariñó con el hombre, viendo en él un gran potencial para convertirlo en una criatura sabia y decente. Pero los Anunnaki enlilitas trataban a los esclavos humanos como a bestias. Los azotaban, les pegaban y les hacían trabajar noche y día, aunque estuvieran enfermos, y no les daban alimentos ni cobijo. Muchos murieron a causa de la explotación. Enki no podía soportar ver aquellos malos tratos, porque lo que él buscaba era la liberación de sus criaturas, perfeccionarlas hasta un nivel en que verdaderamente fuesen amos de sus vidas, capaces de tener una vida rica y dichosa y en pleno desarrollo de todas sus facultades para alcanzar la felicidad por sí mismos. Enki deseaba hacerles libres y autosuficientes, pero el hombre estaba incompleto, vivía muy pocos años y además no eran capaces de procrear por sí mismos, y si no se reproducían, jamás podrían repoblar la tierra. El sueño de Enki era crear una humanidad justa y con autonomía. Pero esto estaba prohibido por las leyes Anunnaki, y ni Enlil ni Anu aprobarían jamás algo que considerarían una aberración, una violación de todas las leyes. Entonces, Enki siguió adelante en su empeño, y a tal punto llegó su obsesión para demostrarles al resto el enorme potencial de los homínidos, que perfeccionó su experimento y con la ayuda de Ninhursag creó a través de los óvulos extraídos al Homo erectus un nuevo Homo sapiens. Enki se encerró en una estancia llamada Shi-Im-Ti, que significa la casa donde se insufla el viento de la vida. Enki extrajo de la sangre el Te-Ema, aquello que alberga y fija la memoria, lo que podría traducirse como genes. En los textos también se dice que extraía el Shiru, aquello que fija, lo que podría traducirse como esperma. Mientras creaban al nuevo espécimen, Ninhursag dijo: «¿Cuán bueno o malo es el cuerpo de un hombre? Según me dicte mi corazón, puedo hacer que su destino sea bueno o malo». Y por fin llegó el nuevo prototipo. Llamaron a ese nuevo ser Adapa. Un ser genéticamente mucho más avanzado, incluso más que el Homo sapiens actual. Adapa disponía de 12 hebras en su ADN, mientras que nosotros solo disponemos de 2. Era un ser mucho más inteligente que nosotros, mucho más alto y fuerte. Debido a que el trabajo de las diosas procreadoras suponía un riesgo para sus propias vidas después de engendrar tantos prototipos de esclavos primitivos, Enki decidió que la única solución era hacerlos fértiles para que se procrearan a sí mismos. Detrás del mito bíblico de Adán y Eva
se esconde una alegoría mucho más profunda. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, Enki quiso liberarles de aquella esclavitud, pues vivían recluidos por Enlil en un paraíso artificial y tratados como cobayas de laboratorio. Enlil les prohíbe que coman de la manzana, porque despertarían al engaño y tomarían conciencia de su esclavitud. De este modo podrían rebelarse contra el programa holográfico. Enki era la serpiente que les tienta a comer la manzana, del fruto del árbol del conocimiento. Un día, Enki decide acercarse hacia Eva y le dice: «Los Elohim os han dicho que no comierais de todos los árboles del jardín, ¿verdad?» Sí, está prohibido, pero comer del árbol del conocimiento está castigado bajo pena de muerte. Entonces, Enki logra convencer a Eva de que tal amenaza no se cumplirá y consigue que ambos coman la manzana. A partir de ese instante, Adán y Eva ya no son estériles y pueden procrear. Además, toman conciencia de quiénes son y de su situación, de su virilidad y feminidad respectivamente. Adán y Eva cubren su bajo vientre con mandiles de hojas. Entonces, asustados, oyen los pasos de Yahvé, que pasea por el jardín llamando a Adán. Adán, ¿dónde estás? Estoy aquí, mi señor. Te oí llegar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te dije que no comieras? La mujer a la que pusiste conmigo, ella es la que me dio del árbol y comí. Entonces se dirigió a Eva y le preguntó: ¿Qué has hecho? La serpiente me sedujo y comí. Entonces Enlil se dirigió a Enki y mantuvo con él una acalorada discusión. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué has hecho? Las fecundaciones artificiales están fracasando. Hacía falta una combinación adicional para que procrearan por sí mismos. Tú dijiste que solo había que forjar trabajadores primitivos. A las mismas heroínas sanadoras se les ha hecho correr riesgos. A Ninhursag y a Ninki se les ha puesto en peligro. Todo en vano. Toda tu obra ha sido un fracaso. Ahora les has dado a estas criaturas las últimas porciones de nuestra esencia vital, para que sean como nosotros en el conocimiento de la creación, quizás para conferirles a ellos nuestros ciclos vitales. Enki pidió la presencia de Ninhursag y de su hijo Ningitzida para apaciguar la furia de Enlil. Primero habló Ningitzida. Mi señor Enlil, ellos han recibido el conocimiento de la procreación, pero no se les ha dado la rama de la larga vida en su árbol esencial. Luego habló Ninhursag. ¿Qué elección teníamos, hermano mío? ¿Que acabara todo en el fracaso? ¿Que afrontara Nibiru su fatídica suerte? ¿O intentar y hacer que asuman el trabajo los terrestres a través de la procreación? Tras un momento de silencio, Enlil reflexionó y sentenció. Entonces que estén donde se les necesita. Al Apzu, lejos del Edén, sean expulsados. Enki les llevó en un bosque vigilado, y ahí tuvieron 2 gemelos. En pocos años empezaron a procrear, y la raza humana proliferó con cada vez más derechos y privilegios. ¿Por qué Enki no les hizo comer del árbol de la vida con el que hubiesen logrado la inmortalidad? Pues porque Enki sabía que de nada le serviría aumentar su longevidad sin ser espiritualmente libres. Cuando Enlil descubrió que el hombre había accedido al conocimiento, lo desterró del Edén. El pecado original no fue otra cosa que el despertar humano a la verdadera manipulación a la que estaba siendo sometido. Enlil quiso vengarse por el atrevimiento de Enki y desplegó la primera campaña de desprestigio de la historia. A través de la religión hizo creer al hombre que Enki era el demonio. Satanizó su imagen llamando a Enki Lucifer. Satán significa adversario. En realidad Enki fue un adversario, pero no del hombre, sino de aquellos que querían esclavizarle. Enlil invirtió los roles, tergiversó la verdad, y a través de la Biblia creó una campaña contra su hermano, por haber intentado liberar al ser humano. Lo llamó Satán para que los hombres temieran a Enki y no se acercaran a la sabiduría. Enlil se hizo llamar Yahvé o Jehová. Se autoproclamó Dios creador supremo, el Dios judeocristiano. Enki, a pesar de ser un dios benévolo,
a ojos de nuestra moral humana, era uno de los dioses más incestuosos del panteón sumerio. Los Anunnaki tenían unas reglas de sucesión muy particulares. Los varones solían casarse con sus hermanas, como una forma de mantener estrecha su línea de sangre. La sexualidad de los Anunnaki refleja una naturaleza promiscua, agresiva, plagada de incestos y violaciones. Muchas tablillas sumerias narran la constante disputa entre Enki y Enlil para seducir a su hermana Ninhursag. Anu quería que Ninhursag se casara con Enki, pero ella estaba enamorada de Enlil, al que veía como un valeroso comandante militar. Enki estaba muy decepcionado por ese rechazo. Ninhursag y Enlil tuvieron varios hijos, entre ellos Ninurta, pero Enki consiguió seducir a su hermana durante un tiempo y le hizo el amor. De esta unión nació una hembra llamada Ninsar. Cuando Enki y Ninhursag vivían juntos en Dilmun, el paraíso terrenal y jardín de los grandes dioses, Enki, buscando un hijo varón, logró seducir a su hija Ninsar, con la que tuvo otra niña llamada Ninkurra. Nada más alcanzar la adolescencia, Enki seduce por segunda vez a su hija y nieta Ninkurra, con la que tuvo otra niña, Utu. Pero Enki no parecía dispuesto a detenerse, y logró emborrachar a Utu para seducirla. La joven Utu, desesperada, fue a contarle a Ninhursag lo sucedido. Enki defloró a Utu, la abrazó contra el pecho, tocó pervirtiendo su entrepierna, acarició sus ingles. Con sus manos besó e hizo el amor a la más joven. Enki vertió su semen en la matriz de Utu. Ella concibió el semen en la matriz, el semen de Enki. Utu despertó y gritó: «Calamidad, mis ingles! Calamidad, mi hígado! Calamidad, mi corazón!». Ninhursag la vio y removió el semen de su cuerpo. En ese momento, Ninhursag entró en acción poseída por la ira. El término «removió el semen de su cuerpo» indicaría que gracias a sus conocimientos médicos cortó a tiempo la fecundación. Para vengarse de Enki le tendió una trampa. Los textos dicen que Ninhursag plantó el semen de Enki extraído de Utu y de la tierra germinaron 8 plantas de las que Enki comió. Cada planta le provocó 8 enfermedades en su cuerpo. Sintiendo que la muerte le rondaba, Enki acudió a Ninhursag para que le salvara, pero ésta le dijo que juraba no verle con buenos ojos hasta el día de su muerte. Enki empeoró su estado hasta que la noticia de su agonía llegó a oídos de Enlil. La reacción de Enlil fue de sorpresa. «No permitas que nuestro hermano muera, tienes que curarlo». Enlil sintió piedad para Enki y logró convencer a Ninhursag para que lo salvara. Solo ella podía hacerlo. Arrepentida por lo que había hecho, llevó a Enki a su templo, donde creó 8 deidades para cada una de sus 8 enfermedades. Enki logró salvarse pues gracias a su hermano y rival. En esa ocasión Enlil pudo haberse librado de su hermano, pero contradictoriamente no lo hizo, lo cual habla mucho de su singular relación. Enlil odiaba a Enki por lo que había hecho con el hombre y no compartía su actitud bondadosa. Sin embargo, en el fondo era su hermano y se compadeció de él. Enki venía simbolizado por el signo de Capricornio, la cabra y el pez, aunque también guarda similitudes con Acuario, el portador del agua del conocimiento, ya que Enki era antes conocido como Ea, el señor de las aguas. Sus números eran el 2, el 4 y el 11. Sus planetas asociados, Urano y Venus. Sus colores, el azul, el rojo y el negro. Veamos ahora qué otros nombres adoptó a lo largo de la historia este dios benefactor. En Egipto fue el dios Ta. Por los Yezidi era conocido como el ángel caído Melek Taus. En la mitología griega era Prometeo, el titán que se puso del lado de los mortales y robó el fuego de los dioses para que el hombre lo utilizara. Posteriormente fue castigado por Zeus. En la India fue Vishnu, el dios de la preservación, la bondad y la sabiduría. Otros nombres asociados a Enki serían Adonai, Atón, Adum y Loki. Enki fue el dios que introdujo las artes, la música, el baile, las ciencias, la astrología. Zecharia Sitchin tradujo unos textos que recopiló en el llamado Libro Perdido de Enki. Al parecer, este dios eligió a un escriba, lo subió a su nave y le pidió que escribiera todo el relato de su vida y llegada a la Tierra,
compilando así una verdadera biografía del dios extraterrestre. El escriba trabajó durante 40 días y 40 noches. Enki le dijo que había decidido contar la verdad sobre los acontecimientos que condujeron a los Anunnaki a explosionar 7 armas atómicas en el Sinaí, cuyos vientos radiactivos arrasaron Sumeria y a toda su civilización. Enki dijo sentirse culpable por no haber podido impedir tal tragedia, que tuvo lugar en el año 2024 a.C. Este evento se había producido por una guerra abierta entre los hijos de ambos líderes, el hijo de Enlil, Ninurta, contra el hijo de Enki, Marduk. Enki quiso evitar dicha guerra, pero no pudo hacer nada para evitarla. Vivió turbado y con gran dolor de culpa durante mucho tiempo, y solo podía hacer una cosa para aliviar su angustia y compasión por el ser humano: contar la verdad, dejando una constancia escrita por él mismo.